lo que se busca es presentar la información lo más veraz posible con los datos que uno tiene disponible. Y siguiendo un poco las pautas de estas preguntas de las 5 o 6 W y la estructura de lo más importante a lo menos importante, uno se va guiando por ahí hasta que tiene ya el ejercicio de la práctica, y después resulta, las primeras por ahí son más costosas, pero después uno ya como que va internalizando esta forma de escribir, y bueno, y lo hace ya con más facilidad. Pregunta, ¿qué son las W? Porque lo leí, pero ahora me olvidé. Es una estructura, una estructura de redacción básica, digamos, tradicional, que está basada en plantear que para ordenar una información existen 5 preguntas básicas que uno se tiene que hacer y que van a guiar la escritura de un texto. Se dice W porque vienen del inglés, pero es qué pasó, quién o quiénes son los protagonistas, cuándo pasó, cómo pasó, digamos. Esas preguntas en inglés, de ahí viene que empiezan todas con, salvo el porqué, con la letra W, entonces por eso se las conoce tradicionalmente como las 5 o 6 W. Pero son preguntas que guían la redacción de la noticia. Y vienen desde el inicio mismo del periodismo, ¿no es cierto? Desde la gestación también de los diarios como medios masivos de comunicación, sobre todo en la Inglaterra del siglo XVIII es donde comienza esto, se gesta esta forma de hacer periodismo gráfico. Pero yo me gusta siempre marcar algo que es importante, que vos fíjate que en todos los textos, esto lo hablarán con la profesora de lectocomprensión, de oralidad y todo, siempre hay un qué, un quién. En el texto de ficción, el quién, que será los personajes protagonistas, ¿no es cierto? Nosotros seremos los que generan la noticia, los que hacen la noticia, ¿no es cierto? Que son nuestros personajes. Pero siempre en toda la estructura narrativa del hombre, de la historia, de la narración del hombre y de la mujer, en este devenir histórico, ha aplicado esto, ¿no es cierto? El tema en el periodismo es cómo los utilizamos y cómo los ordenamos, que es lo que decía la profe, ¿no es cierto? No, con respecto a la manera de escribir una noticia y toda la estructura y el orden que uno tiene que tener para poder escribir, más que nada. Con las primeras actividades y sobre todo con la última, es donde vos vas a poder como primero analizar los datos, ver y ensayar estas primeras redacciones. En base a eso después, bueno, vamos a ir haciéndote devoluciones para seguir avanzando. Así que básicamente tener en claro con qué material estás trabajando, con qué datos y cuál es la noticia en sí misma para empezar a contarlo. A mí por ahí me nace una duda. En algún momento nos va a tocar trabajar en alguna redacción ¿cómo evitar que en algún momento nos llame el jefe de redacción y nos diga, che, este comentario que hiciste acá está de más? ¿O cómo se evita eso? Supongo que con la práctica, digo, separar la información de lo que por ahí se llamó editorializar o agregarle una opinión o un comentario, pero ¿cómo se evita eso? ¿Con la práctica básicamente o hay algún tip, si se me permite? Es la práctica, pero en general cuando uno trabaja con otros compañeros en una sección o en algo, vos comentás el tema sobre el que vas a trabajar con tu jefe, abordan qué enfoque le van a dar a esa información, a esa noticia que tienen, y a partir de ahí empezás a redactar, pero se supone que si ya estás trabajando en un equipo de redacción, ya tenés esa práctica suficiente como para poder distinguir qué es información y qué es opinión, digamos, ¿no? Para tratar de no, o sea, de atenerte a la consigna del trabajo de ese día o de esa propuesta. Claro, porque hay una cuestión que tiene que también después con cómo vos te vas acostumbrando a las formas
de ese medio de comunicación específico, ¿no es cierto? Todo medio de comunicación tiene un código interno, ¿no es cierto? Aparte de este código de trabajo general del periodismo, ¿no es cierto? Yo el otro día recordaba porque estábamos trabajando con los chicos de tercer año en el otro instituto, dos periódicos por las web, que uno es el Granma y el otro es Juventud Rebelde, son los dos de Cuba, ¿no es cierto? Entonces, uno escribe la misma noticia, pero la escribe para dos públicos totalmente diferentes. Entonces, ellos mismos, redactores, ya saben cuáles son los códigos del Granma para escribir, que escribe para la gente más grande, y cómo lo diría el Granma, cómo lo diría la Juventud Rebelde, ¿no es cierto? Son la misma noticia, pero dicha de diferente forma a partir de a quién va dirigido. Son códigos internos dentro del periódico, ¿no? O sea, los medios se diferencian sus códigos internos según el público al que se remita. Sí, y también sus ideas. Hoy también los medios influyen mucho los intereses económicos y políticos que tiene el medio, ¿no es cierto? Los medios son producto de una gran concentración y bueno, tienen intereses también, aparte de intereses informativos, tienen intereses económicos y políticos. Ustedes van a ver en las clases que la manera en que nosotros planteamos, o el enfoque en que planteamos los temas, tratamos de presentarlos de una manera bastante neutra, digamos, ¿no? Neutra en el sentido de que, si bien todos los diarios o todos los medios o los periodistas reconocen que una noticia tiene una cabeza informativa, un cuerpo principal y un cierre, la manera de redactar esa noticia y el estilo puede variar mucho de un medio a otro, de acuerdo a todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? De acuerdo a el enfoque que tengan de trabajar la información, del público destinatario, de los intereses, del posicionamiento ideológico del medio. Digamos, todas esas cosas afectan el estilo de escritura también, en cierta medida. Lo que ustedes van a ver en las clases es una presentación bastante objetiva, digamos, y neutra en ese sentido. Sí, Valeria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, sí, yo tenía dudas con la última actividad, ¿no? Contanos No un poquito. sabía si era haces. solamente con esos datos reales que están ahí, donde dice datos, bueno, y armarlos, o además sumarle una redacción propia. Vos vas, de los datos tomás la información que necesitas para redactar la noticia, pero sí, vos la tenés que redactar, digamos, ¿no? En 2 o 3 párrafos, redactar esta noticia, tratando de guiarte con estas estructuras de redacción que son las preguntas, como para poder tener una guía, y en base a eso detectás los datos principales para poder contar en una cabeza informativa qué pasó, cómo pasó, cuándo, dónde, etcétera. En base a los datos que tenés, no necesitas tomar ni todos los datos, pero sí presentarlos de manera redactada, cohesionada en 2 o 3 párrafos. Claro, Después, viste bueno, que en un momento en la consigna dice escribir. Escribir significa, bueno, armar la textualidad, ¿no es cierto? Construir un texto. No es solamente juntar datos. El trabajo periodístico es unir esos datos en un texto que sea entendible por quien está leyendo. Como habíamos dicho ya antes, es importante que entreguen, ¿no es cierto? Que escriban lo que ustedes creen conveniente que está bien y chequear con una devolución, ¿no es cierto? Así vamos a poder avanzar y vamos a generar muchas actividades como estas, ¿no es cierto? Que van a tener otros datos y otras noticias, pero que la idea es hacer varios ejercicios sobre esto. Bueno, van a ver que en la clase de hoy subimos como un repaso, si bien enunciábamos que vamos a tener este encuentro, y subimos un repaso de los temas que vimos hasta ahora,
y después vamos a subir otra actividad muy parecida a la actividad 4, también, ¿no? Como para seguir practicando. No, y Yo voy a ir aparte, haciendo- digamos, para que, perdón, Sandra, que cada uno va a ir manejando sus tiempos, ¿no es cierto? El primero, el que ya entregó la actividad 4, bueno, puede avanzar con la 5, algunos estarán todavía con la 4, iremos manejando diferentes niveles de trabajo, ¿no es cierto? Lo que les proponemos a todos es que avancen. Cuanto ustedes puedan avanzar más, nosotros los vamos a poder ayudar más en las actividades, ¿no es cierto? Bueno, no sé si hay algo más o ya vamos terminando, Fernando. No sé, me parece que podríamos, si quieren hacer algún ejemplo de que alguien quiera leer alguna de las cosas que escribieron y como que nos sirva como ejemplo para todos, ¿no es cierto? Todos estamos escuchando, a veces el ejemplo sirve mucho. Sí. Disculpe, profe, yo tengo mi texto a mano y A es un ver. ejemplo, no sé si es un ejemplo de lo que esté bien realmente. No, pero Fue- lo importante es eso, que podamos entre todos ir viendo un poco cómo construimos esa noticia. el primer párrafo del texto lo empecé diciendo, luego que el presidente anunciara la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio y habilitara nuevas actividades a las exceptuadas a la medida, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la red social Twitter, difundió un protocolo con recomendaciones para el uso de los transportes públicos en todo el país. Ahora, usted decía al inicio o durante el transcurso de la conferencia que no difundió un protocolo con recomendaciones, sino dijo algo más concreto, Protocolo de un uso y protocolo de uso conducta. y conducta, no de Ojo. recomendaciones. Entonces ahí ya me encontré un error, por ejemplo. Sí, por ahí lo denominaste mal. Y aparte hay que tener en cuenta que es para evitar el contagio o la propagación del virus en los transportes públicos. Claro, en el segundo párrafo sí empiezo diciendo que los medios de transporte públicos son un alto foco de contagio y que para evitar esto, la cartera que encabeza el ministro Mario Meoni señaló los detalles de un protocolo de uso y conductas. Y ahí Claro. detallé algunos de los usos, pero eso supongo que debió haber estado en el primer párrafo, ahí creo que le pifié. No, si vos ponés bien ese protocolo de usos y conductas y abajo en el segundo la palabra evitar es una de las palabras claves para esto, ¿no es cierto? Pero podría estar en el segundo párrafo. No sé cómo lo leíste ahí, no me resultó tan mal. Una cuestión es leerlo, ¿no es cierto? Y otra cuestión es verlo también después. Bueno, y el segundo párrafo continúa. Se debe usar barbijo casero o tapaboca en el transporte público. Espera, empezá de nuevo el párrafo para saber bien el sentido. Empiezo desde el párrafo 0, si Dale, no es molestia. a ver. Luego que el presidente anunciara la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio y habilitara nuevas medidas nuevas actividades a las exceptuadas a la medida, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la red social Twitter, difundió un protocolo con recomendaciones para el uso de transportes públicos en todo el país. Los medios de transporte público son un alto foco de contagio. Para evitar esto, la cartera que encabeza Mario Meoni señaló los detalles de un protocolo de uso y conductas. Se debe usar barbijo casero o tapaboca en el transporte público. Además, se sumó señalética en andenes y filas para marcar distancia entre pasajeros. Apelan a la concientización de la población para evitar la propagación del virus COVID, ¿no? ¿Hasta ahí el segundo párrafo? Efectivamente, el tercer párrafo dice, recomiendan utilizar el transporte público únicamente en el caso de no poder trasladarse en automóvil, moto, bicicleta o caminando. 2 puntos y abre comillas, se aconseja reducir al mínimo indispensable el uso de colectivos y trenes urbanos, los cuales deben ser utilizados para el traslado de trabajadores esenciales o con habilitación de circulación correspondiente. Ese es el que estoy empezando ahora, sería el cuarto párrafo. Dame un cachito. Una de las cosas Sí. que no hablamos y que también tenemos, bueno, algo dijimos cuando hablamos de la coherencia y la cohesión, ¿no es cierto?
que los datos también los tenemos que ordenar en pos de ser claros, y no confundir, ¿no es cierto? Mezclar el tren con el transporte de colectivos, o sea, mezclar los datos y que después la gente diga, pero ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? O sea, tenemos que ser claros también en cómo ordenamos dentro del párrafo las temáticas, porque bueno, el uso tiene varias aristas, varias partes, ¿no es cierto? El transporte público ya tiene algunas aristas, ¿no? Claro. Una Claro. cosa Se es la entiende. prevención que tiene que tener el pasajero, otra la empresa y otro el conductor. Entonces, para no mezclar eso, que hacer una ensalada que el que lee no entienda bien qué me están pidiendo, qué tengo que hacer. Ese es un factor importante a tener en cuenta al momento de ordenar. Se entiende. A veces Perfecto. expresiones que nos sirven para ordenar esos datos. Por ejemplo, al comenzar un párrafo, poner para las empresas, el protocolo recomienda, y ahí uno enumera, punto, digamos, ¿no? En tanto, para los pasajeros en sí mismos, y ahí va como discerniendo para qué, si es para empresa, para pasajeros, o qué medio de transporte, digamos. Claro, Claro, sí, se entiende, claro. sí. Que se desglosa cada medida para cada actor social. Digamos, para las empresas se dictamina una cosa, para los pasajeros se dictamina otra. Claro. Y después también en el armado que vos haces, ¿no es cierto? Lo que estamos trabajando más, que la profe inclusive te decía que usar determinados inicios de párrafo para que ya el lector entienda que en ese párrafo vos vas a hablar sobre el transporte, qué es lo que tiene que hacer la empresa con el colectivo, ¿no es cierto? Era limpiarlo cuando llega a la terminal, ponerle que entren por la puerta de atrás. Vos en ese párrafo vas a poner todas esas cuestiones que tienen que ver cómo la empresa tiene que preparar el colectivo para que esté en la calle. En el otro párrafo hablarás sobre la gente. Bueno, la gente tiene que subir por atrás, tiene que usar barbijo. Hay pequeñas expresiones que se llaman conectores, digamos, que van uniendo y dándole cohesión en un párrafo y otro. Por ejemplo, si ustedes en un párrafo están hablando de empresas y pasan a hablar de pasajeros en el segundo párrafo, puede poner en cuanto a los pasajeros, Esa expresión es la que les va a la lectura cohesionando, uniendo un párrafo. ¿Los demás están más o menos siguiendo? ¿Les sirve lo Sí, sí, nos que sirve. alguien quiere acotar algo de lo que estuvimos diciendo con respecto al ejemplo que está poniendo Néstor? A mí personalmente, profe, me cuesta mucho escribir. Si bien estoy siguiendo las herramientas, como las de las 6 preguntas y demás, me cuesta esto de la iniciativa, ¿no? Tanto como en producción oral y escrita y en esta materia. Me cuesta la redacción, decís. Sí, me cuesta. Empiezo, borro, y no, Empezar, borrar, volver a tachar es común en todo el que escribe, ¿no es cierto? es parte del proceso, Es ¿no? parte del proceso. El miedo a la hoja en blanco, bueno, hay que superarlo, ¿no es cierto? Hay que superar. Pero eso pasa en todos los aspectos de la redacción, de escribir un texto, de expresar una idea, ¿no es cierto? También en la Sí, expresión oral, ¿no es cierto? Puede pasar lo mismo. Tengo miedo a levantar la mano y hablar o a expresar mi idea. Mejor me callo. Digamos. Siempre, digamos, esas cosas suelen suceder y hay que trabajarlo, ¿no es cierto? La idea de seguir estas preguntas ayuda como a arrancar, digamos. Si yo tengo datos y tengo que decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Y lo tengo escrito, ese dato en algún, me lo han dado, poder identificarlo y empezar por ahí, digamos, la oración es como pequeñas ayuditas que nos van empezando a dar forma al texto, digamos. Claro, y no pensar de que siempre voy a escribir las primeras palabras y va a ser lo genial, lo más importante del mundo.
Por eso esta materia que trata de poner en ejercicio y en corrección lo que vamos haciendo, ¿no es cierto? Yo siempre pongo el ejemplo, también lo pongo en la universidad, Gabriel Márquez cuando escribió su novela máxima, 100 años de soledad, no es que se sintió y vomitó la novela, ¿no es cierto? Que es así de gorda. Hay meses y meses escribiendo eso, tirando papeles, repensando las cosas, moviendo los capítulos, los párrafos, haciendo esquemas y planteando las estructuras argumentativas de diferentes formas. O sea, nadie, ni siquiera los más eruditos en esto, ocupen un texto, ¿no es cierto? De primera. Siempre está el reescribir, el repensar, el reelaborar un material. A veces la industria editorial nos vende esa idea de que, bueno, somos los mejores del mundo y por eso editamos, pero bueno, hasta los que son muy buenos trabajan de esa forma, ¿no es cierto? Pero la perfección en esto de primera no existe, ¿no es cierto? Así que bueno, no tengan miedo, y vayan entregando, porque en la medida en que hagamos devoluciones, se apoyan sobre esa devolución para seguir adelante, digamos. La función de la devolución nuestra tiene ese sentido. Así que eso no tengan temor en empezar a escribir. Sí, aparte pensando esto que decíamos antes, de que la devolución les va a servir a ustedes para ver en qué se equivocaron y cómo superar. Y bueno, entonces, bueno, la próxima no me voy a equivocar en esto, pero me equivocaré en otra cosa. Y voy a tratar así de ir superando hasta que a fin de año veamos que hay un avance, ¿no es cierto? Bueno, yo no me animaba a escribir nada, ahora me animo a escribir esto, ¿no es cierto? La idea es, en estas materias prácticas, superar, ir subiendo escalones, ¿no? Y pasando etapas. Pero las etapas tienen que ver con que ustedes pongan en presentar los trabajos, ¿no es cierto? En hacer los trabajos. Lo nuestro es esta tarea de hacerles correcciones y por otro lado, no tenemos más teoría compleja para presentar. Es esto, por ahí faltan algunos detalles, ver otras cosas, pero básicamente estamos, por eso hicimos la reunión de hoy, con esta idea de motivarlos a poder presentar lo que van produciendo ustedes. Universidad y Estado tuvimos que improvisar un poco con un texto que teníamos que escribir. Y bueno, yo escribí todo desordenado, o sea, cuando uno quiere enumerar, cuando uno quiere describir ciertas situaciones y darle un tiempo y un espacio. Una Padilla, aunque ustedes tienen producción oral y escrita, digamos, ese también va a ser otro espacio donde ustedes van a poder afianzar, ya no tanto ahí con un criterio periodismo y para publicar textos en un medio gráfico, sino en la escritura en sí misma. Quizás con ellas puedan ir trabajando también esto de la coherencia de los textos, de la cohesión, del ordenamiento de las ideas en un texto. Seguramente con ellas van a trabajar en paralelo que con esta materia esos elementos. Y si no, plantéenlo, estas necesidades que ustedes están teniendo, para que la profesora también pueda tomarlas y en base a eso, planificar actividades o ayudas, ¿no? Bueno, no La sé, dinámica, al menos con esta materia, va a seguir siendo una actividad semanal. mirá, esta materia es centrado en esto, es práctica, digamos. Ya te decía yo antes, mucho más. Nosotros tenemos que ver después crónica, entrevista y, bueno, nota de opinión, pero básicamente siempre va a estar centrado en redactar y de ordenar la redacción de diferentes formas, porque, bueno, para esta estructura tenemos esta redacción, después para la crónica se varían algunas cosas,
la entrevista tiene otras cosas, pero siempre van a estar en el orden de escribir y de realizar actividades. No hay, te digo, mucho más para leer de lo que tenemos ahí. Fíjese usted que la bibliografía no es una bibliografía densa, pesada, ni muy teórica, es más centrada en la práctica, y los textos son muy simples, con muchos ejercicios dentro del texto. O sea, no tenemos mucha más cosa para desplegar en esta materia. Sí, un montón de actividades, ¿no es cierto? Y nosotros vamos inclusive sacando la futura calificación que va a tener ustedes por esta materia a partir de estos ejercicios, ¿no es cierto? Por ahora está suspendido por el Ministerio de Educación de Nación y de Educación y de Provincia la calificación con nota por esto de la pandemia. Pero cuando volvamos y esto se levante, estos trabajos van a ser evaluativos, calificativos para tener una nota que hay que poner, ¿no es cierto? Y después también para la aprobación final de la materia. Como ustedes saben, esta materia tiene trabajos parciales. Generalmente tomamos un parcial, que todavía lo tenemos pendiente porque no sabemos cómo va a ser esto. Y después tenemos un trabajo práctico final, que es la redacción de un trabajo grupal, donde vamos a poder desempeñar, a partir de un tema, varias notas relacionadas con un tema, pero todavía es muy temprano para hablar de ese trabajo, ¿no es cierto? Ustedes lo único que tienen que saber es que hay un trabajo final para aprobar la cursada, ¿no? Que se hace en grupo y que es como escribir una nota más, ¿no es cierto? Y después en el final, vienen al final y les damos los datos y ustedes van a tener que escribir como esta que están acá escribiendo, pero en el final. O sea, todo se basa en esto, ¿no es cierto? Mucho más no tenemos. Sí, un poco como el nombre de la materia lo dice, está centrado en la práctica, en este caso en la práctica de redacción para medios gráficos. Por eso es como si fuera, si vamos a ver algunos ejemplos de distintos géneros periodísticos, como decía el profesor, pero básicamente es práctica de escritura de esos géneros. Practicar, escribir cómo se hace o se redacta crónica, y lo teórico que ayuda a esclarecer eso que planteamos en las clases, o que apoya, digamos, pero eso solamente. Bueno, ya saben que de todas formas tenemos el grupo de WhatsApp y la mensajería interna de la plataforma para seguir en contacto, para que se sigan comunicando con nosotros, planteen por ahí dudas o temas que vayan surgiendo. Sí, a mí me gustaría decir algo más con respecto a la clase de hoy. En la clase de hoy hay una parte que es asincrónica, que está ahí puesta y que, como decía la profe al principio, lo que hace es repasar, porque todos estos elementos que ya vimos en clases anteriores, los vamos a tener que tener en cuenta ahora en este ejercicio, actividad 4, en la 5 y en la actividad de aprobación de la materia, ¿no es cierto? En todo vamos a tener que poner las W, la pirámide invertida, o sea, la jerarquización de lo más importante a lo menos importante, o sea, por eso hicimos una clase de repaso para traer a la vista y que van a tener que tener siempre esos contenidos a mano. Y por ahí las clases en el futuro tendrán ese nivel, el texto de clase y el ejercicio de la reescritura y de escribir nuevas actividades. Nos vemos entonces en el próximo encuentro, en el aula de la plataforma. Bueno, buenas noches. ¿No? Buenas noches. Gracias por venir, por estar. Buenas Excelente semana. Chau, chau. noches, gracias.